Dios mío. Bueno, ¿todo bien, Juli? Bien, muy bien, muy bien. Se fue una cosa... Qué lindo, sí, llegué en plena acción acá, me gusta, ¿eh? Sí. ¿Cómo están tus piernas? ¿Están bien? Mañana te van a doler, ¿eh? Todo me te va a voy doler. avisando. El alma. El alma, sí. El alma y la vergüenza me va a doler. ¿Cómo me va a doler? Bueno, vamos a hacer un pase de magia. En unos días va a venir un mago acá, porque hay mucho plancito, el lunes, hay mucho plan de vacaciones a propósito de los chicos, entonces hay como mucho piberío dando vueltas por el shopping y lo aprovechamos. Pero nos siguen interesando los temas serios, los temas importantes. Y una de mis personas favoritas para consultar algunos problemas familiares es Violeta Vázquez, que vino con nosotros ahora a estar sentada aquí y hablar de temas diversos. ¿Cómo estás? Hola. Bienvenida. ¿Qué haces, Viole? Gracias, ¿se escucha bien? ¿Se escucha? Sí, más cerca. Sí, Tenés más que cerca. como... Ahí está. Viste que es muy de Sí. comerse el micrófono esta onda. Acá. Sí, es ahí está. Bueno, entre otras descripciones podríamos decir puericultora, escritora de varios libros, ahora vamos a hablar de algunos de ellos, terapeuta, y a mí me gusta decir como también especialista, ¿no? En lo que son relaciones en general, pero en particular el foco puesto en las familias, con una mirada que de repente te ayuda a acomodar ideas o acomodar las experiencias, que siempre son un desafío, ¿no? Dentro de las familias y con uno mismo también. Totalmente, sí. Estamos acá. Me dijeron, vamos a hablar de familias ensambladas. Sí, pero también vamos a hablar de otras cosas, sí. Y es un tema que me atraviesa en lo personal, en lo profesional, porque nací de una familia ensamblada, formé una familia ensamblada así, para tirar titulares. Mi papá y mi mamá siempre estuvieron separados, porque yo soy producto de la relación de mi papá con la amante, o sea... arrancamos bien. Arrancamos así con la familia ensamblada. Mi papá estaba casado con su mujer de toda la vida, con quien tuvo a mis 4 hermanos, y después nací yo paralelamente el mismo año que nació mi hermano. O sea, estaban embarazadas al mismo tiempo mi mamá y la mamá de mi hermano del mismo padre. O sea, la doble vida. La famosa doble vida. Sí, yo lo digo así como con risas porque ya está muy procesado y porque nos unimos, digamos, terminamos pasando las Navidades todos juntos, pero bueno, no quita que tuvo un impacto muy grande en mi vida. Viste que cuando se dan relaciones en paralelo lo que ocurre es que, y te lo voy a poner en lenguaje bien llano, que es tipo una gana, y ahí estamos hablando de las mujeres que disputan un poco a ese varón que de alguna manera fue la trampa, ¿no? Que te propuso esa trampa de alguna manera. Sí, él orquestó esa dinámica en la que mi vieja se quedó toda la vida enamorada de él, además, y como esperando el momento de ser la elegida. Yo viví el dolor del otro lado, ¿no? El dolor de a quien se critica y se juzga todo el tiempo, que es, bueno, ¿por qué te metés con un tipo casado? Y hay muchas variables que se tejen y que tienen que ver también con su vida, con su infancia, con un hombre que vino a ofrecerle lo que ningún hombre le vino a ofrecer, que era tener un hijo casi a los 40 años en su momento. Claro. Y de alguna manera tampoco nunca le mintió, le dijo que nunca se iba a separar de su mujer, pero que la amaba y que quería tener un hijo y que ella quería tener un hijo, entonces que él quería también ser parte de ese sueño. ¿Y en qué momento se devela esa mentira? Sobre todo para la otra sí no sabía. No sabía, le ofrecieron a mi mamá ser la madrina de mi hermano. No. Sí. ¿Cómo? Claro, mi mamá tenía contacto con la mujer de mi papá también, porque mi papá la llevaba a la casa. Bueno, mi papá ya falleció, lo quiero mucho, le mando un beso grande, pero tenía sus cuestiones, sus mambos sí. Manipuladores. Y bueno, se conocían y la mamá de mi hermano le ofreció ser la madrina de mi hermano cuando ya estaba embarazada de mí. Ella dijo que no, pero digamos... Él la incluye como amiga de la familia, digamos. Exactamente. Claro, la típica amiga de familia. ¿Y cuándo se enteran tipo, que en realidad era el amante? No, primero mi papá le dice a Norma, a la mujer de mi papá, que mi papá falleció y ella también, y que mi mamá estaba sola y que este hijo era de alguien que la había dejado sola, entonces que él le iba a poner el apellido. Estamos en el novelón. Renovela. O sea, esto es una serie. Esto es una serie de Netflix. Que no escribiste todavía, ¿o sí? Lo escribí. Digo todavía porque, o sea, te dedicas a escribir, o sea, sí. En 2 minutos esto es serie. Sí, escribí un libro que se llama Basta de repetir la historia familiar, donde cuento la historia. Y es muy loco porque mi papá repite la historia de su madre. O sea, él no es hijo
mi papá de apellido Vázquez, yo de apellido Vázquez, él no es hijo de Vázquez, es hijo de otra persona muy cercana a la familia y bueno, mi abuela tenía una doble vida. ¡Wow! ¡Qué loco! Che, avancemos en el tiempo porque si no nos vamos a quedar allá, pero me reinteresa. La verdad es que no conocía esta parte. Entonces, ¿de qué manera te integras? ¿De qué manera se ensambla esa familia tuya original? La familia se ensambla cuando yo tengo 9 años, mi papá me presenta a mis hermanos. Yo conocía desde antes a Norma, a su mujer, se lo dice, creo que cercano a mi nacimiento, pero el vínculo real de nosotros como familia empieza cuando mi hermano y yo teníamos 9 años, que es cuando mi papá dijo que en ese momento estaba todo dado para que nosotros pudiéramos entender de qué se trataba esto. Así que a partir de los 9 años yo empiezo a hacer como una vida natural de cualquier familia ensamblada, que es ir las vacaciones con mi papá, las navidades, o sea, empiezo a hacer vida de padres separados común. ¿Y las mujeres se aceptaron? Porque ellas estaban vivas en ese momento cuando él cuenta la verdad. Las mujeres se aceptaron y como yo me vengo a vivir a Buenos Aires, ¿no? O sea, soy desde Rosario, mis hermanos vivían en Buenos Aires con mi papá, digamos, yo hago este camino de mamá hacia papá cuando me decido venir a vivir acá, no con él, pero decido de alguna manera venir a vivir, a conocerlo, a profundizar el vínculo. Bueno, a partir de ahí mi mamá y yo quedamos como un núcleo que también nos movíamos juntas, así que terminamos pasando navidades, cumpleaños, encuentros en la casa de mi papá, mi mamá, Norma, mi papá, mis hermanos. Ya rota la relación de tu mamá con él, digamos. Sí, claro. Sí. Qué fuerte. ¿Cómo te marcó eso? Ayer, ¿sabés que hablábamos de otra cosa que nada que ver, que eran relaciones laborales, pero desde la perspectiva psicológica? Sí. Y era asombroso cómo la especialista terminaba contando que a veces termina de alguna manera marcándote en el laburo patrones de cosas que te pasaron quizá con tu papá, con tu mamá. Total. ¿Y a vos cómo te marcó eso en tu vida? Muchísimo. Primero porque creo que mi dos cosas. Primero intenté ser madre muy joven, lo logré, tengo una hija que ahora tiene casi 18 años, pero era para mí como una obsesión armar la familia que no había tenido, ¿no? Como claro. muy desde yo necesito que esto, que seamos mi mamá y yo solas, y mi mamá que me tuvo a los casi 40, que esto se rompa de alguna manera y buscar el otro polo, ¿no? Reactivamente. Y la otra fue lo laboral, o sea, siempre me dediqué a cuestiones que tienen que ver con la comunicación desde un lugar de quiero ser escuchada, quiero ser vista, quiero que sepan que existo, ¿no? Y yo creo que eso tiene mucho que ver con esos 9 años en los que yo esperé que suceda esto de que se me abran las puertas de la familia. ¿Te pidió perdón tu viejo en algún momento? No, creyó que lo hizo muy bien porque porque nunca tuvo un conflicto grande con ninguno y no me pidió perdón. ¡Wow! Qué loco, ¿no? Tremendo. Vos sabés que, bueno, pensaba ahora sí de qué manera uno construye, porque vos decís, cuando uno quiere mucho ese proyecto de familia, quizás no ves del todo con quién o sí, y a veces funciona y a veces te mandás de lleno porque te enamoraste y dijiste, ya está, es él. ¿Te pasó? Tengo 3 hijos con 3 padres diferentes. Bien. Titular. Pasaron muchos años entre uno y otro, ¿no? Porque por ahí uno lo dice así, pero bueno, Catalina, que la tuve hace 18 años, y me separé al año. Después tuve una pareja de 6, 7 años que es con el papá de Oliverio, que ahora tiene 12 años. Después tuve otra pareja con la que no tuve hijos, bastante larga, y ahora estoy con Fran. Hace 3 años que tenemos a Cairo de 2 años. ¿Alguno de ellos arrastraba a otros hijos? Digo, arrastraba en términos de... Me acuerdo de Chespirito el otro día, ¿vieron que se viralizó una conversación donde él dice, yo la amo, pero tiene 3 defectos, y nombra a los hijos, sí. Y decís, bueno, algo de esto sabemos. Terrible, sí. No, y esta... ¿Traían hijos alguno de tus ex o actual? Con los que tengo hijos, no. Uno tuvo hijos después. Sí me tocó ser madrastra, en el buen sentido. Yo quiero resignificar la palabra madrastra porque creo que es muy interesante la relación de una persona con los hijos de su pareja. Me tocó en una de las parejas, pero con las que no tuve hijos. Pero sí me parece... Bien, primero, naturalicé mucho la posibilidad de romper una relación cuando algo no funciona, creo que por mi origen, pero después me interesé muchísimo en cuáles son las dinámicas de las familias ensambladas y entrevisté a muchas personas traje uno de los libros que ese lo tengo. Que es el de Ensambladas, todo tipo de familias donde hay muchos testimonios de diferentes familias para buscar, los dolores, los aciertos, primero de separarse, que es un duelo donde uno, antes de una familia, todas
todas las familias son familias ensambladas porque vienen generalmente de dos personas que vienen de mundos distintos y por eso se juntan y quieren dialogar porque tienen orígenes distintos y quieren ver de qué se trata el otro. Así que ya de por sí una pareja forma una familia ensamblada siempre, por más de que sea la misma pareja con los mismos hijos, mismo mamá y papá, porque los lenguajes son diferentes y cuando una pareja deviene mamá y papá, se conoce otra vez con el otro, ¿no? Porque hay otras cosas que surgen de esa persona al ser padre. Pero hablando de las familias ensambladas en las que hubo separaciones y hijos y los tuyos y los míos y los nuestros, hay muchas, vienen de dolores, de frustración, de duelos, de volver a apostar a la vida después de un proyecto que sienten que duró lo que tuvo que durar o en algunos casos sienten que fracasó. Entonces para mí hay mucho que revalorizar de las personas que eligen volver a enamorarse, volver a tener hijos, volver a ponerse en pareja aún con hijos de parejas anteriores, porque es un desafío. Cuantas más personas somos, es más desafiante relacionarnos. Complejo. Y Viole, estaba pensando, porque generacionalmente ahora está pasando mucho este fenómeno, que en otras épocas, entre nuestros padres, ni hablar de nuestros abuelos, salvo tu caso, que nos contaste que vos venís de 3 generaciones de... se sostenía como la familia, no se hablaba de amantes, la que quedaba viuda por ahí no formaba pareja de nuevo nunca, iba al cementerio todos los domingos. Total. Y mantenía esa fidelidad. ¿Cómo notas hoy, cuál es la principal dificultad para que se generen las familias ensambladas? ¿En qué ganamos territorio? ¿Cómo estamos con eso? Qué buena pregunta. La mayor dificultad son los niños internos de los adultos, o sea, en procesos de separación o incluso cuando aparece una nueva pareja de mi expareja, y con esto no distinguimos género, suele pasar, hay berrinche, hay protesta interior, y la viví en carne propia, acompañé a personas a vivirlo, o sea, buenas personas con buenas intenciones que quieren cuidar a sus hijos no pueden priorizar a sus hijos. Y lo vemos ahora en la tele y con todo lo que está pasando con familias famosas, que donde no creo que haya realmente maldad, no es mi primera hipótesis. O sea, mi primera hipótesis es que los adultos estamos muy rotos y que en esa rotura estamos muy peleados con la idea de que nos saquen algo y ahí se juegan muchas veces nuestros hijos, nuestra maternidad, nuestra paternidad. No es fácil tener un hijo pequeño y que tenga otra casa, otros juguetes, que no sepamos qué está haciendo porque tengo que hablar con el padre para poder comunicarme con él porque es pequeño, y que vuelva y que hay una parte de su vida que me parece que me la perdí. Ese es un duelo grande y va más allá del duelo de la pareja, ¿no? Entonces, primero la gran dificultad es priorizar a los chicos, porque eso es de la boca para afuera. La mayoría no podemos sin ayuda profesional, no podemos sin contención, no podemos sin hablar de nuestras propias heridas. Para lograrlo necesitamos un nivel de ecuanimidad que no es humano. Entonces, primero es aceptar que... Y trabajar en uno, ¿no? Porque no se puede lograr eso sin estar uno más o menos trabajado, analizado, qué sé yo. Sí, es difícil. Exacto, no es que no te duela, es reconocer que me duele porque a mí me pasó esto. Es reconocer que yo quisiera estar siendo la elegida y no puedo. Es reconocer que a mí de chiquita no me dieron y que yo busqué en la pareja un refugio, porque está bien, porque parte de ser pareja también es apego, es considerar al otro mi refugio, y aquel que yo reconocí como mi refugio no funcionó como tal. Pasa que se ponen en crisis bastantes cosas y a la par, ¿no? Porque vos decís, en una situación de ruptura de pareja, en donde uno de esos adultos forma antes que el otro una pareja y en un momento se da como esa fusión o esa invitación a que los hijos vayan y vengan, tenés el desafío, vamos a empezar por ahí, el más, entre comillas, fácil, el desafío del que quiere integrar, ¿no? Con apertura, porque quiere hacerlo, el desafío de la que tiene que soltar o el que tiene que soltar a ese hijo y que se integre a otra familia que le es ajeno, que es un poco lo que nombrabas, y no perdamos de vista el desafío de esos menores, pongámosle, que no sabemos cuánto quieren habilitar un lugar que quizás no tiene nombre, no tiene espacio. Claro, sí, que muchas veces ellos, que no se les hacen las preguntas correctas, porque uno quiere que ellos hablen, ¿no? Y que digan si se sienten cómodos, si no, pero ¿cómo un niño de 6, de 7, de 8, de 10, de 12, de 15 ponen palabras cuando muchas veces nos cuidan, se sobreadaptan
Y nosotros creemos que es lo mejor para ellos, pero para eso necesitamos hacer las preguntas adecuadas. ¿Cuáles son? Depende de cada circunstancia, pero en principio, ¿qué lugar físico te gustaría tener en la casa del otro y en la casa propia? Eso es súper importante, aunque sea un rincón, que cada persona tenga su cama, su espacio físico, que puedan tomar ciertas decisiones, porque a veces en el afán de repartirse todo 50 y 50, la crianza no es 50 y 50. O sea, la paternidad y la maternidad no tiene que ser 50 y 50, porque en 50 y 50 dividimos al niño por la mitad. Entonces, no se trata de 50 y 50. Y en el afán de querer hacerlo, el niño pasa más tiempo en un lugar con el que no se siente cómodo. Entonces ahí empiezan las peleas, pero te toca a vos, pero me toca a mí, pero en realidad... Y me parece importante, no que sea contundente hacerle caso todo lo que el niño quiera, porque muchas veces tiene que ver con preferencias de quién me compra más cosas, quién me da más atención, y todos los niños tienen derecho a estar con sus progenitores y los progenitores a estar con sus hijos, con sus padres, pero sí preguntar más acerca de cómo se sienten, cuáles son las emociones que habitan, y si no tienen palabras para las emociones, buscarles y prestarles palabras. ¿Hay algo que te enoja? ¿Hay algo que te asusta? ¿Hay algo que te incomoda? ¿Hay alguna persona con la que sentís que te llevas mejor y haces como más amistad, más alianza? Y nos vamos a sorprender, porque muchas veces los niños están más cómodos con la pareja de papá y de mamá que con papá o mamá. Claro. Viole, sumo un personaje que es este que acabas de nombrar, que es él o la que aparece recibiendo y queriendo ser anfitriona y en general congraciarse con los chicos. Hay un libro muy interesante de Zambra, poeta chileno, no sé si lo leíste, es espectacular. A mí, bueno, yo también digo, soy producto de ensambles y soy protagonista de ensambles, y son todas historias distintas, son un desafío. Ese padrastro en ese libro cuenta cómo quiere ganarse a ese chico que no termina de hacerle un lugar, y en un punto lo entiende y en otro le duele tremendamente. Después logra un acercamiento, pero digo, hay muchas formas de manifestar eso. ¿Cuál es el rol que tiene que asumir él o la que quiere hacer un lugar o hacerse un lugar en esa familia ensamblada? El nuevo, ¿no? El adulto. Y son dos fuerzas encontradas. Por un lado tenemos todos tenemos partes adentro, entonces reconozcamos que no somos una cosa o la otra. En general todos tenemos una parte que quiere acercarse al niño para en realidad tener un lugar en la familia. Bien. O sea, ¿por qué a mí no me invitan? ¿Por qué yo no puedo ir al acto del colegio? ¿Por qué si yo en realidad estoy queriendo ofrecer mi amor, pero además quiero que se vea que estoy ofreciendo mi amor, claro, y que se valore ese amor que estoy ofreciendo, que no está mal, porque es verdadero, muchas veces es verdadero. Está la parte que nos cuesta mucho los hijos del otro, porque ya nos cuestan los propios, pero además, y nos cuestan mucho los propios, pero además alguien que ya viene algunos años con otro lenguaje y que se nos representa como la ex pareja, como la ex vida de nuestra pareja, también puede funcionar como un fantasma. A veces esos hijos son adolescentes y son incómodos de por sí como todo adolescente, pero si no son propios es difícil convivir con un adolescente, hasta con los propios también, pero digo, es incómodo muchas veces adaptar la convivencia a personas con las que uno no eligió convivir, y esto pasa de los dos lados, la madrastra, el padrastro, y también pasa del lado de los chicos. Y después está la parte sincera y verdadera en la que la persona da un amor sin condiciones, porque el padrastro, madrastra, se llama madre o padre afín en el Código Nuevo Civil, pero es difícil ponerle madre o padre antes de otra palabra, ¿no? A alguien que en realidad no es... Puede ocupar muchas maternar y paternar, pero me cuesta decirle madre o padre afín, tiene deberes y derechos. Ojo, uno le puede pedir a la justicia en determinados casos que el padrastro o madrastra se encargue de cuestiones económicas junto con el progenitor, y esto, tiene derechos y tiene deberes de cuidado. Pero digo, más allá de eso, hay una parte sincera que muchas veces se está dando, y cuando digo da sin condiciones, es porque ese vínculo nunca está garantizado. Claro. En general, un padre o una madre siente, y por suerte, que pase lo que pase, nunca va a dejar de ser ese claro, padre y esa madre, y que nunca va a perder el amor de esos niños, lo cual es bastante cierto. Pero si ese padre o madre se separa, en general ese vínculo se pierde. Y eso es doloroso para los dos lados, pero la persona que está dando todo su amor y está maternando, sabiendo que tal vez el día de mañana no va a estar más en la vida de ese niño, o sí,
pero que no tiene no va a recibir el mérito, ni el aplauso, ni tiene garantizado el cariño a futuro. Es de un valor importante, por eso digo revalorizar a estas madrastras, a estos padrastros que dan sin condiciones, sin esperar algo a cambio, porque si bien deben tener partes en tensión adentro, partes en mucha tensión, es difícil ubicarse. Uno da y a veces está bañando niños, despiojando niños, abrazando niños y al otro día te dicen, no, vos al cumpleaños no puedes venir porque la madre no quiere. Claro, se genera una frustración. Es también, enorme, sí. Viole, ¿cómo está el tema a pedido de ayuda? Porque digo, viste que siempre se dice, ¿no? Nadie te enseña a ser padre, se aprende andando. Ahora con el tema de las familias ensambladas también, ¿está a mano el pedido de ayuda profesionales? ¿Qué tipo de ayuda habría que pedir en ese caso? ¿Es solo? ¿Es en pareja? ¿Es con los niños? ¿Cuál es la modalidad? Depende del profesional que acompañe, no está difundido que uno puede necesitar ayuda porque está formando una familia ensamblada. Sí está más difundido el tema de la terapia personal, que está buenísimo, pero las consultas para familias ensambladas en general se hacen con los adultos, con el adulto que consulta en principio y su pareja. No es necesario involucrar a los niños en un primer momento, salvo que sea una terapia familiar propiamente dicha, que también existen. Y hay, yo veo en las redes más que nada descargo que pedido de ayuda, o sea, me descargo de lo que me cuesta, y yo también me descargo, soy la primera que me descargo en las redes porque me parece que es un buen lugar para hacer espejo, ¿no? Y para decir, sí, la verdad, esto me molesta, me jode, esto existe, pero veo muchas mujeres agotadas de ser madres y madrastras y de tener ex, que digo mujeres porque en general es el público que me sigue a mí, pero de tener ex que no se comportan como ellas quisieran que deberían comportarse, y aún así son los padres de sus hijos y de alguna manera tienen que facilitar ese vínculo. Entonces lo que siento es muchísima frustración, la frustración de los demás están haciendo todo lo que no quiero que hagan. Bueno, o sea, y tu lugar, tu posibilidad de moverte es pequeña, es enorme en realidad, pero es pequeña a lo que uno imagina, porque no vas a poder cambiar a los demás. Claro. Tal cual, pero ¿cómo se trabaja esa frustración desde tu experiencia personal? Siempre volvemos a lo mismo, me parece repetitivo, pero con la propia historia se trabaja buscando cuáles son las herramientas en las que uno se siente fuerte y los espacios en los que uno sí se siente valorado, tratando de revisar los vínculos que uno tiene y no solamente con la pareja, digamos, qué otros vínculos de los cuales yo me nutro para luego nutrir a mi familia, cuáles son mis espacios. ¿Cuál es el reclamo abajo del reclamo? Porque en general abajo del reclamo siempre hay una necesidad que no está satisfecha. Esa necesidad tal vez no me la tenga que satisfacer esa persona que quiero que lo haga, sino que hay otras formas, que nunca es en soledad, no es yo me doy a mí misma todo lo que yo necesito y positivismo tóxico, no, es si tengo una necesidad, ¿dónde realmente puedo incluirla? ¿Dónde la puedo trabajar? Porque a veces ni siquiera el problema es la familia ensamblada, es que estamos adelante de una pareja que no habla, que no dialoga, que no se entiende. Entonces ahí terapia de pareja primero, antes de hablar de los chicos, porque si yo no estoy pudiendo, o sea, me siento atacada cada vez que el otro me dice, me corriste el repasador del lugar, primero tengo que hablar de mi dinámica de conversación, de mi forma de comunicación, que nunca es limpia, siempre hay algo para trabajar. Claro. Nosotros con Fran hacemos terapia de pareja y no es que estemos mal en un momento de crisis, es, bueno, siempre hay cosas para mejorar, porque en la semana hay momentos en los que no nos comunicamos, en que uno se queda pensando, che, ¿estará enojado conmigo? No, yo soy apego evitativo, yo soy apego ansioso. No, aparecen todas estas cosas que aparte de la información está cerca y no la sabemos cómo Está bueno además ser y tener eso a mano sin que sea la espada de Damocles. Dijiste duelo y pensaba también, y vos sos especialista en algún punto, digo, y entender que no siempre funciona o que puede fallar. Conozco casos en los cuales ese ensamble, sobre todo, a ver, cuando esas parejas se juntan de por sí ya de grandes, ¿viste? Cuando hay muchas capas, capas yoicas, quilombos personales, antecedentes, hijos un poquito más grandes, digo, no siempre encaja. Que en la película funcione, espectacular. Pero poder atravesar con acompañamiento o sin, pero entender que es una de las variables y de las posibilidades, que no funcione y evaluar una alternativa. Digo, yo conozco, tengo un amigo que intentó, estaban reenganchados, no sé si enamorados, pero muy enganchados, las pibas eran las dos adolescentes y dijeron, listo, tienen la misma edad. Se llevaron como el culo y quizás la mejor alternativa fue volver a casas separadas. Digo,
Puede pasar a que haya que hacer un tiempo. duelo y que no funcione ese ensamble. Sí, puede pasar. A mí me pasó con una pareja que tenía hijos y con la que yo no tuve hijos, pero que teníamos hijos los dos y que no teníamos habitaciones para todos, así que los hicimos compartir habitación por un tiempo y todo, y no funcionó. Y a mí como mamá me generaba muchísima frustración porque estábamos haciendo mucho esfuerzo para que se sientan bien, para que se sientan cómodos, para que todos obtengan lo mismo, para llevarlos a pasear, y no pasó. ¿Y cómo detectás que, bueno, que hay que en un momento leer esas señales y decir, bueno, ok, hay que tomar otra decisión? Cuesta leer las señales, sobre todo cuando uno está como muy apegado a su pareja y siente que por fin encontró a alguien que te entiende, con quien construir una vida, y sobre todo quienes quieren tener hijos y hacer llegar a otros nuevos integrantes a la familia a una matriz que no funciona, al menos de esa manera. Cada persona tiene el derecho a estar en pareja con quien quiera, pero si hay una incomodidad de los hijos, termina impactando, claro, no solamente en los hijos, sino en la pareja. La pareja no implosiona o explota en algún momento. Entonces esta es una opción, la de casas separadas, espacios separados, tiempos de cada persona con sus propios hijos. A veces uno quiere como jugar a la casita, me pasó también, y como que yo quiero a todos por igual y les doy a todos por igual, pero los chicos necesitan a veces tiempo exclusivo con sus padres y no está mal, y uno también tiene que reconocer que hay algo con sus propios hijos que es diferente, que eso no quiere decir que no ame a los hijos de mi pareja, que no les desee lo mejor, que no los incluya, que no quiera hacer vínculo real con ellos. Pero hay algo con los propios hijos que sucede y que no te pasa con tus sobrinos, que no te pasa con tus hermanos, que no te pasa con tus padres. Son tus hijos. Respetar el proceso también, ¿no? Me imagino que debe ser fundamental, ¿no? El proceso de no querer acelerarlo con la ansiedad del adulto y respetando el tiempo de los chicos, ¿no? Es re difícil. Pero ¿Y qué 2, 3 cosas hay que hacer sí o sí y qué 2, 3 cosas no hay que hacer? Como para arrancar con el prólogo. Esto seguro que no. El prólogo del libro o el prólogo. ¿Qué 2, 3 cosas sí, qué 2, 3 cosas no? A la hora de tener un buen proceso o apuntar a un buen proceso de ensamblamiento. Me cuesta eso de las 2, 3 cosas porque siento que lo que no hay que hacer, yo también lo hice. Entonces es como, no me quiero poner no deberíamos, en una posición más de profesional que te baja línea, porque no me identifico con ese tipo de profesionales y porque sé que también hay que tenerse paciencia a uno, no solo a los chicos, y a los procesos de enojo por los que uno pasa. Entonces, lo que sí diría en principio, si estoy muy enojada, frustrada, o se me abren las heridas típicas que tenemos todos, que son rechazo, abandono, traición, más o menos son esas. O sea, si se me activó una de esas, poder identificarlo y trabajarlo en un buen espacio terapéutico. Estamos llenos de espacios terapéuticos, no son todos buenos. Y eso es lo que yo me doy cuenta en mi propia vida, porque me dicen, no, pero yo hago terapia. Sí, yo hice un montón de veces terapia y no en todos los espacios conseguí realmente cambiar mi forma de pensar, o sea, resignificarme y después cambiar mi accionar. Si mi patrón sigue exactamente igual, por más de que lo narre y te cuente que yo vengo de esta historia, sigo la narrativa. Entonces... Pero es algo fundamental y aplica a cualquiera que esté escuchando, tenga o no familia ensamblada, haga terapia, que es dar con un terapeuta que a uno le genere un movimiento. Total. Y no me importa de qué corriente sea, es el vínculo lo que tiene, o sea, el vínculo terapéutico lo que tiene impacto. Yo necesito dentro del vínculo terapéutico sentirme alojada y sentir que algo sucede, que algo cambia, que me voy pensando otras cosas, que puedo sentir cosas. Sí. No es con todos. Es como, a ver, mira, finalmente terminamos algo tan primario como, ¿viste cuando te dicen cómo es enamorarse? No sé, te vas a dar cuenta. Claro, tal ¿No? Es algo así, cual. como tipo te sentás y algo te movilizó, algo te activó, algo te modificó. Sí, a veces es incómodo, pero también es bienvenido la incomodidad. Algo te pasa, te vas transformando y no porque el otro te diga qué tenés que hacer. Sí. Te vas transformando y por eso las terapias rápidas no digo que sean larguísimas tampoco, pero creemos que con un día de una apertura de registros akáshicos, y por favor no estoy hablando mal de los registros akáshicos, se soluciona la vida. Que no hay recetas mágicas, son procesos que hay que transitar. Exacto. Sí, claro. Sí. Pero también entender que no todo espacio, o sea, en esto de espacios buenos y espacios malos. Quizás lo que para mí es re malo, para Vale es todo lo que necesitaba. Claro.
Sí, es muy Sí. personal, supongo, el proceso. ¿No pasa a veces con lo artístico? Alguno va a un profe de teatro y dice, a mí me encantó, me cambió la vida. Otro va y dice, yo no aguanté ni media clase. Digo, que tengamos también la libertad y el movimiento de decir, probar distintas cosas, porque uno... También es difícil para uno evaluar si está con un buen terapeuta o no. Es real. Porque a veces estás en una comodidad que decís, estoy re cómodo acá, pero justamente esa comodidad no te está permitiendo cambiar. O esto de pasar a la acción, ¿no? Y de lograr cambiar algo alguna vez, eso es una buena terapia, digamos. Pasa ¿no? que me parece que el gran desafío en una... Imagínate la terapia individual, dar con la persona. Terapia de pareja, ok. Terapia familiar, aunque no participen todos, pero se está hablando de distintos actores que tienen o que modificar algo todos, o que cambiar una actitud, o que... ¿Es posible? Es una utopía. Claro, lo que Son muchas digo, voces. porque además hay algo, chicos. verdad. Si terminás en terapia, porque no fuiste la de la novela. Claro, claro. O sea, porque puede que se enganche todo y es Disney, pero digo, si terminás en terapia es porque, mira, Igual, perdón, pero si es Disney, No es Disney. guarda también, Sí, por Porque supuesto. No, quiero decir cuando... Los cuando castillos de Disney. No, Disney es una manera de decir, pero claro, No, pero cuando sí. no necesitaste terapia es porque más o menos funcionó, tenés quilombo como todo el mundo, pero no estás pensando en ir a un especialista. Sí. Me acuerdo de una frase que conversaba con mi marido cuando... En el ensamble con el más grande, y era, sí, pasa que vos tenés cosas buenas, yo como que recibo todo lo malo, o sea, es el esfuerzo, es ir a buscarlo, no sé qué, es que no me hable, que no me quiera, no sé qué, y en la noche cuando él viene corriendo y ustedes se recagaron gritando y viene y te dice, te amo, yo eso no lo tengo. Exacto. Entonces como que tiene el desafío de lo malo y lo bueno nunca llega. Como compañera de esa situación, viste, querés hacer un montón de cosas, pero a veces no sabés qué más hacer. Es frustrante, es muy frustrante. Por eso para mí hay que darle mucho valor y mucha gratitud a la persona que cría a tus hijos y que no sos vos y que no es el padre o la madre. Es enorme porque realmente hacen esfuerzos muy grandes por relacionarse y muchas veces no funciona. Y hay separaciones que tienen que ver con eso, con que no funcionó. Y con que uno tiene la utopía de amar a los hijos, ya partiendo de que uno cree que ama a todos sus propios hijos igual, es mentira. O sea, hablemos otro día, pero yo pienso que sí hay favoritos, que uno no los ama por igual y que sí tiene amor para todos, pero que es distinto, con uno se lleva bien y con otro se lleva peor. Son personas. Son personas y van Claro. creciendo y capaz que eso va cambiando a lo largo del tiempo, pero eso también sucede con los hijos de mi pareja. Y voy a sentir como diferente, y el otro me va a cruzar porque yo hago diferencias y las diferencias existen, obviamente uno las puede ir limitando en cuanto a cuántos regalos le hago a cada uno, pero el interés tiene que ser genuino. Si yo fuerzo el interés del niño o del adulto por el otro, tampoco funciona. Sí. Y tal vez uno puede mantener una relación con cierta distancia. ¿Por qué creemos que las relaciones tienen que ser o todo o nada? Tal vez puede haber una buena relación familiar sin que sea el núcleo familiar donde todo se juega. Tenemos muchas expectativas todo el tiempo. No, y tenemos la incondicionalidad del vínculo como un mandato. Total. También. Entonces lo que estás haciendo ahora es desmitificar la incondicionalidad de esos vínculos. Digo que uno va a ser seguramente incondicional porque va a tratar de estar, pero digo, dentro de eso hay matices. Por supuesto, hay matices y uno tiene que poder preguntarse incluso con sus propios padres biológicos qué distancia quiere. Entonces, partiendo de esa base, uno construye relaciones posibles. Claro. ¿No? Claro. Reales. Me gusta que dijo algo que no había escuchado muchas veces, de que los padres tienen favoritos. Viste que por lo general el común de la gente te dice, no, ahí también hay, claro. Hay favoritos en determinado momento de la vida. Hay edades que como padre no te gustan de los chicos. Hay edades que te parecen muy cuesta arriba y hay edades que te gustan más. ¿Qué edades te gustan menos y qué edades te gustan más a vos? A mí me gusta el bebito, cuando ya tiene 2 o 3 años, como ahora, me gusta las ocurrencias, pero hay que hacer al ritmo del otro, y eso ya no me gusta tanto. Claro. Y después me gusta el post-adolescencia, lo que viene después de los 17, los 18, cuando abren la puerta de nuevo y aparecen, y allá no está más tu niño, sino que hay otro
con el que se puede interactuar me gusta mucho. Cuando yo abre con la llave, digamos, Claro, que ya no te golpea la Es el puerta. adulto que criaste, es espectacular. Eso es hermoso. Es sí. espectacular. Sí, cuando digo que hay que favoritos, no digo realmente que digo, no tiene que pudrir los vínculos eso, ¿no? No, Uno no. tiene que saber Claro. cómo manejarlo, pero no tener la expectativa de, ay, la culpa de por qué yo siento que siento más por uno que el otro, o la culpa de no me enamoré al instante cuando nació. Bueno, ¿qué creemos que es la Sí, si vivimos alrededor de un deber ser, que eso ya Claro. nos condiciona y nos mata un poco. Viole, muchas gracias por No, haber a venido, ustedes, me por encantó. charlar de estos temas. Los libros los encuentran, tu cuenta es Vázquez. Violeta Vázquez, Ah, Violeta. las dos veces con Z al fin, 2 Zetas, y si no en violetavázquez.com.ar están los libros. Y vamos a dejar la charla a disposición también, porque esto después sigue circulando. Gracias, Viole. Gracias. Súper interesante. Bueno, sí, y para viernes, viste que te queda como rebotando. ¿Sabes qué? Estaba ¿Qué? pensando, ¿Qué? en tu caso particular, que justo estás en 2 edades de tus Sí, 2 niños que nada. no son las más gratas, quizás un preadolescente, Sí, sí, adolescente. por eso estoy así detonada como estoy. Qué difícil también, difícil. ¿no? Qué difícil.